Buenas noches a todos. Disculparán la tardanza, pero ya conocen al doctor Muriá. Me pidió unos minutos antes, expresamente para, así lo digo, me pidió que yo le hiciera la presentación ante este público, y la verdad es que no encuentro más que decirles: señores, les presento al doctor Muriá. Creo que lo conocen bastante bien, y simplemente agradecerle su presencia, porque para el Colegio de Jalisco es realmente muy importante, ahora que está celebrando su 40 aniversario, traer a la memoria aquellos acontecimientos que han marcado la historia de esta institución a lo largo de estos 40 años. Así que, por supuesto que todos reconocemos lo que ha significado la construcción de nuestra biblioteca, y le hemos pedido que al doctor Muriá, que fue el artífice precisamente de esa hazaña, porque realmente ahora que estoy de este lado del escritorio sé que se trata de hazañas cotidianas que hay que estar bregando para que las cosas sucedan, y pues espero que, confío que la charla que nos compartirá ahora el doctor sobre estas andanzas, pues sean realmente inspiradoras, como lo están siendo para la actual administración del Colegio de Jalisco, que nos hemos fijado la meta de nada más y nada menos ampliar la instalación que en su momento construyó durante la administración del doctor Muriá. Y pues créanme que espero no morir en el intento. Así pues, no tengo más que agradecerle al doctor José María Muriá, ampliamente conocido por este público, que nos haya dado la oportunidad de traer a la memoria pues estos hechos que ocurrieron exactamente, y ya se había asustado el doctor, 25 años. Sí, doctor, muchísimas gracias por esta charla, que sé que será todo un éxito. Doctor. Muchas gracias. ¿Ya? Sí. ¿Funciona? Bien. Cuando Mariela me planteó la invitación que amablemente me hizo para que habláramos el día de hoy, aunque debió haber sido pasado mañana porque es el mero día, ¿no es cierto? Pero en viernes parece que estas cosas no son bien vistas. Caí en la cuenta de que han pasado 25 años desde que se inauguró solemnemente, haciendo una maniobra muy extraña, porque la quería inaugurar el gobernador y no lo queríamos dejar que inaugurara él. Entonces hicimos una maniobra muy rara, y finalmente, si van ustedes a la placa, si es que no la han quitado algunos de mis sucesores, la placa dice que fue inaugurado por la Junta de Gobierno del colegio, lo cual fue estrictamente cierto. Pero en fin, yo voy a hablar de esos tiempos más remotos. Para hablar de tiempos más recientes, pues yo creo que otras personas estarán en mejor condición que yo. Fue el 27 de mayo de 1997, era jueves, si no me falla la memoria, hace ya casi, porque nos faltan 2 días, un cuarto de siglo, al término de una de sus sesiones ordinarias, la Junta de Gobierno del Colegio de Jalisco inauguró formalmente la biblioteca que llevaría el nombre de Miguel Mates, un profesor norteamericano de medio pelo que realizó pobres estudios sobre la California que permaneció mexicana. La mayor parte del conjunto bibliográfico estaba constituido por la compra que se había hecho tiempo atrás, baratísima, por cierto, de casi todo el fondo que había adquirido el gringo de referencia. No obstante, he de aclarar que
como historiador era muy malo Mates, pero como coleccionista de libros era muy bueno. Le sabía, pues, a la bibliomanía, como le llaman algunos, y sabía qué era lo que había que comprar. Y además tenía la vocación, pero eso hablaré enseguida, de que su tema de preferencia era el noroeste y el occidente de México. Decía, no obstante, la trascendencia del hecho, pues, entre otras cosas, el dicho acervo se inscribe desde entonces entre los mejores del occidente de México. Pásele, diputada. Aquí es gente decente, no tendrá los problemas que tiene el Congreso. Todos son gentes buenas. Gracias. Además, la adquisición de ese gran fondo bibliográfico había requerido de un esfuerzo extraordinario en más de un sentido, que mermó nuestras fuerzas y ya de por sí muy pobres recursos. De cualquier manera, los asistentes estábamos plenamente convencidos de la importancia del acto, lo mismo para la futura marcha de la institución que para el desarrollo cultural de nuestra ciudad, misma que entonces era sumamente débil en materia de bibliotecas públicas. Se decía que Guadalajara, proporcionalmente al número de sus habitantes, ocupaba entonces el último lugar en la República Mexicana. Por otro lado, he de decirles que desde que tomé posesión de aquel asomo de Colegio de Jalisco, que era entonces cuando me hice cargo de su presidencia, nunca se me quitó la obsesión de unas frases que repetía don Daniel Cosío Villegas para hablar de los colegios, que decía que un colegio no era más que una institución en torno de una biblioteca. Es decir, para don Daniel, la biblioteca era el meollo de la institución. Otro colegial muy importante del Colegio de México, don Luis González y González, agregaba que don Daniel tenía razón sobre la importancia de la biblioteca, pero decía que en realidad eran dos centros los que tenía que tener una institución de esta naturaleza, la biblioteca y la cafetería. Tenía razón también. Bien podría decirse que aquel día se dio un paso importante hacia una franca mejoría, hasta que después de numerosos pasitos, en 2012, diéramos la enorme zancada que constituyó la inauguración de la nueva sede, ahora muy bien organizada, de la venerable Biblioteca Pública del Estado, que depende directamente de nuestra universidad. Subrayo lo de nuestra, no solo porque en ella estudiamos y pertenecimos durante más o menos tiempo la mayor parte de quienes hemos tenido que ver con el colegio a lo largo de sus casi 40 años, sino también por el hecho de que la UDG es uno de los 10 miembros de la Asamblea de Asociados, además de que lo ha sido desde que los asociados eran solamente 4. Aparte de los más de 30,000 libros, en su mayoría de gran valor y calidad, que vinieron de Estados Unidos, y no son poca cosa, este fondo tenía y tiene el atractivo adicional de su especialización en la historia de México, con mayor hincapié en el occidente y el noroeste de nuestro país. De esta manera, resultaba ideal para una institución como el Colegio de Jalisco, dedicado de manera primaria, primigenia, a estudios sobre dicha región. Pero además, había un valor agregado que se reflejaba por fuerza en el cálculo aproximado de su valor monetario, que fluctuaba entre los 3 y los 5 millones de dólares. El acervo contiene una buena cantidad de manuscritos del siglo XVIII y principios del siglo XIX y de folletos muy raros con 2 centurias de edad, así como también obras de las que hay muy pocos ejemplares en el mundo o de plano no hay otro igual. Incluso, como quien no quiere la cosa, hay un par o 3 de incunables americanos y la mitad de un incunable europeo. Al fundarse, espero que todavía estén, al fundarse en 1982, el colegio había empezado a reunir libros para formar una biblioteca.
mas al contar con menos presupuesto que ganas, lo cierto es que muchos ejemplares que ingresaron mediante donativos voluntarios de particulares no eran de la naturaleza deseada o requerida. De tal manera, es muy poco lo que quedó después de haber asumido la presidencia en septiembre de 1992 y haber procedido a la selección y depuración que correspondía y cedido el material descartado a lugares más convenientes. Este es un tema delicado, pero tal como consta, el espacio y el trabajo de catalogación y preservación también constituye algo importante como para ser ocupado o invertido en novelas medio policíacas, medio pornográficas, traducidas del inglés, libros de texto de materias como física, química, ciencias naturales, por ejemplo, o incluso libros de esoterismo, superación personal, etcétera, cuyos donantes aprovecharon la ocasión para deshacerse de ellos sin el remordimiento que les hubiera causado tirarlos a la basura. Quiero subrayar que la nota dominante de ese fondo que encontramos cuando llegamos al Colegio de Jalisco, la doctora Peregrina y este servidor, eran de esta naturaleza primera. Eran novelas verdaderamente, yo no sé si los viejitos de ahora se acordarán de las novelas de John Carter Brown y de Mickey Spillane y su personaje Mike Hammer, ¿no? Es siempre el título, uno de los títulos que recuerdo de John Carter Brown, no sé por qué, es uno de los títulos que se me quedó pegado, dice, la maté desnuda, ¿verdad? En fin. En consecuencia, cuando arribaron de Estados Unidos al Colegio de Jalisco los libros comprados a mates, aquel atardecer del 9 de diciembre de 1995, el acervo del colegio no llegaba ni a los 2,000 títulos. Resultaba evidente que con dicho fondo bibliográfico no podrían emprenderse nunca programas de educación verdaderamente superior, con la seriedad y formalidad a la que aspiraba una institución de tal naturaleza. De tal manera, además de fortalecer la investigación regular del Colegio de Jalisco, fue justamente la apertura de dicha biblioteca la plataforma indispensable para abrir el programa de doctorado en ciencias sociales que tanto prestigio alcanzó antaño y tantos buenos egresados llegó a tener. Vale señalar que ahora solamente los colegios de México y de Michoacán disponen de una biblioteca mejor que la nuestra. Por cierto, que la de Zamora fue forjada originalmente en Guadalajara por obra y gracia de un jalisciense amigo precisamente de don Luis González. Ahora bien, al llegar a la inauguración de la nuestra no fue sencillo. Una vez se tuvieron los libros en casa, había que construirles un espacio ad hoc para su almacenamiento y consulta. Tal era uno de los compromisos adquiridos en el acuerdo que se firmó con el doctor Mates. Por un lado, cabe reconocer el empeño del arquitecto José Gómez Vázquez Aldana, quien planeó los trabajos. Por otro, el entusiasmo del maestro José Luis Cuellar Garza, quien batalló y batalló hasta conseguir que el CAPSE, nada más que el CAPSE aportara los recursos económicos necesarios. No fue fácil y tal vez no lo hubiera conseguido de no haberse requerido en ese tiempo la participación en el frente sumamente delicado del sureste de México para lograr los famosos acuerdos de San Andrés Larrainzar que dieron lugar a la relativa pacificación de Chiapas. Paralelamente con los acuerdos se produjo el acuerdo entre Cuellar y el CAPSE para construirnos nuestra biblioteca. Pero la historia no principió ahí. Antecedió una larga negociación y tarea de convencimiento de mi parte desde mucho antes incluso de que fuera presidente del Colegio de Jalisco. Por lo menos desde 1981 empecé a invertir grandes cantidades de palabras y de tequila para convencer a Mates de que donara sus libros a México a cambio de imponerle su nombre a la biblioteca que se creara. Lo cierto es que al mediar la década de los 80 se había contado con la aceptación, el beneplácito y la oferta de ayuda del ciudadano gobernador de Baja California Sur para llevar dicha biblioteca a La Paz, con la idea de crear con base en ella una institución que estudiara desde ahí con seriedad la historia de la península y de los 4 estados continentales
del Pacífico hasta Jalisco. Pero fue el caso de que dicho gobernante nunca se tomó en serio su propia palabra, cosa rara, un gobernador que no cumpla su palabra, ¿verdad? Aunque siempre dio muestras de lo contrario, y cuando llegó al fin de su gobierno no se había avanzado absolutamente nada. Ello coincidió con mi regreso a Jalisco después de una larga estadía en la Secretaría de Relaciones Exteriores. De inmediato logré crear un programa de estudios jaliscienses que prometía buenos resultados a corto plazo. Pensamos entonces en la conveniencia de que la biblioteca de Mates se trajera para el dicho programa. Mi muy querido y dinámico amigo Enrique Dao Flores, de gran influencia política y moral, pensó incluso en modificar una finca antigua del centro de Guadalajara que era propiedad del gobierno. Sigue siendo propiedad del gobierno, pero creo que hay un museo de artesanías, algo así. Es la esquina de San Felipe y Pino Suárez, que además tenía el atractivo de que tenía pegado con pared, un cine que pasaba puras películas pornográficas. Bueno, no era ese el interés, sino que es un cine muy pequeño, le llamaban microcine, y que hubiera sido un auditorio perfecto para la institución. Con todo y películas, naturalmente. Ya me perdí. En fin, cuando asumí la presidencia del Colegio de Jalisco en septiembre de 91, hace rato dije 92, me equivoqué, y se integró a esta pequeña institución el pequeño grupo del programa de referencia, parecía a todas luces más conveniente sumar la biblioteca al colegio, de la manera que a la postre se hizo. Esta fue una ilusión que se me despertó desde el momento mismo que tomé posesión, allá en Analco. Recuerden que el colegio estaba en Analco. Lo malo era un problema que se antojaba enorme. La sede que entonces tenía el colegio, contrariamente a los principios que para instituciones de tal naturaleza había establecido Daniel Cosío Villegas y Luis González, de que su elemento más importante debería ser precisamente la biblioteca, la capacidad de espacio dedicado a auditorio era enorme en el antiguo Patio de Los Ángeles, que ocupaba desde hacía poco más de un año, pero el de la biblioteca, además de sumamente incómodo para el caso, tenía una capacidad que no alcanzaba, haciendo algunas adaptaciones, más que para unos 10 o 12,000 volúmenes. En la dependencia que encabezaba el ingeniero Dao, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural, que por cierto hizo algunas modificaciones y reparaciones en aquel inmueble, se buscó con ahínco la manera de solventar el problema, mas lo único que se vislumbraba sin agredirlo en exceso. Recuerden que el Patio de Los Ángeles es un monumento histórico que no puede alterarse mucho. Era de un costo estratosférico, casi superior al de una construcción completamente nueva. Por cierto que las gestiones para limpiar la biblioteca y dejar espacio para material conducente dieron lugar a que se acrecentara la inquina de la primera colectora de la dicha biblioteca, con todos los títulos que fueron depurados para hacer espacio y no perder el tiempo en su catalogación y demás procesos técnicos. Tales gestiones la llevaron a denunciarlos por malversación de fondos y recursos ante el secretario general de gobierno, que hasta entonces fue su amigo, la cual atrajo diversas dificultades que no fue fácil superar hasta que se aclaró el entuerto y quedó bien establecido el dolo. El dicho alto funcionario fue luego mi sucesor en la presidencia del colegio, y antes de emprender las gestiones necesarias me pidió disculpas, aclarándome que la dicha acusación se había forjado con argumentos falsos de la peor ralea. En estas andábamos cuando sobrevinieron dos catástrofes, de muy diferente envergadura una de la otra, pero ambas contribuyeron a entorpecer el procedimiento de traer tales libros a México. La tremenda explosión de gasolina en un drenaje mayor y vecino al colegio, ocurrido el 22 de abril de 1992, dejó más de 2 centenares de muertos y varios kilómetros de calles destruidos. Hizo que todo quedara pendiente hasta que la vida pública del Estado se recompusiera como se pudo. En el ínterin,
El Colegio de Jalisco logró mudarse a su sitio actual en Zapopan, donde nos encontramos. Después de una corta estancia, vale recordarlo, en Brasilia de 1983, que era mi domicilio particular. En aquel entonces, el único que tenía buena oficina era yo, porque estaba en mi biblioteca, pero la oficialía mayor, por ejemplo, estaba en la terraza y la Secretaría General en la cocina, o al revés. Cabe reiterar aquí la muy buena disposición de su presidente municipal, Jorge Humberto Chavira Martínez, a quien le debemos un reconocimiento, quien, a pesar de la férrea oposición del sector panista del Cabildo, que luego llegó al gobierno, le prestó al colegio la finca que actualmente ocupa. Aunque sus condiciones eran en verdad precarias, se columbraba que ofrecía muy buenas posibilidades de convertirse en un inmueble muy funcional y grato. A las pruebas me remito. De todos es sabido que otro de los nefastos resultados de aquella tragedia fue que dejó fuera de circulación durante más de 200 días en el penal de Puente Grande al ingeniero Dao Flores, uno de los mayores benefactores de esta institución. Sin embargo, cuando pudo volver a la vida activa, una de las primeras cosas que hizo fue reunirse conmigo y con un pequeño grupo de amigos para viajar a la ciudad de Sonoma, cerca de San Francisco, en el estado de California, para ver la biblioteca de Marras y platicar más formalmente con su dueño a efecto de hallar el modo de traerla a México. Los viajeros fuimos, me acuerdo, el arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Aldana, Ricardo del Valle del Peral, director entonces del Occidental, el mencionado Enrique Dao Flores y un servidor, quien por cierto hizo el viaje con 2 arterias obstruidas, lo que requirió inmediatamente después de una angioplastía y mereció una mayúscula regañada del cardiólogo y sus familiares más cercanos. También contamos, aunque no estuvo presente, con el importante respaldo de José Luis Cuellar Garza. La conversación más específica tuvo lugar en la Biblioteca Sutro de San Francisco, California, en la que Mates estaba a cargo de la colección mexicana. Gracias a ella, un nutrido grupo de folletos del siglo XIX, duplicados, había pasado a formar parte del mismo fondo particular al que ya le habíamos echado el ojo. La táctica de Mates para hacerse del dicho material a poco precio fue que él mismo le marcó la cantidad, pero además fue el único postor, pues nadie más se enteró de la pública subasta. Luego los pillos somos nosotros, ¿verdad? Bien, en dicho viaje nos acabamos de convencer de la importancia de la empresa en la que estábamos metidos. Traer a Jalisco ese caudal de libros, en su mayoría de tema u origen mexicano, realmente valía la pena. Tal fue la razón por la cual nuestro grupo de trabajo y amistad fue bautizado con el apellido de ese prominente minero, de nombre Adolf Sutro, que en un momento dado, a fines del siglo XIX, adquirió a su vez, también a muy bajo costo, todo el fondo de una importante librería de la Ciudad de México. Era esta propiedad de un señor de nombre Francisco Abadiano y fue puesta en venta cuando el hombre falleció en 1983. Con dicha operación, la Biblioteca Sutro adquirió un relieve extraordinario y, por lo menos de rebote, en algo contribuyó a darle relieve a la nuestra. Para nuestra satisfacción, una parte de lo que fue propiedad de Abadiano, igual que lo había sido originalmente de otras bibliotecas mexicanas, acabó regresando a territorio nacional. En ese lugar pudimos también tomar nota de ciertas características del inmueble que resultaron indispensables para la construcción de cualquier biblioteca, a efecto de que José Manuel hiciera su proyecto con los pies más firmes. Además, debo confesar que yo ya tenía una idea bastante clara de cómo quería el repositorio. No lo creerán ustedes, pero estaba inspirado muy remotamente en la biblioteca de la Universidad de Coimbra, en Portugal, aunque adaptada a la modernidad y al gran jardín de la finca, donde se dice que su antiguo propietario había inventado lo que se conoce como el tiro mexicano de defensa. Ahí se cumplió cabalmente el deseo de cualquier sociedad civilizada de sustituir armas por libros, no balazos por abrazos.
entonces cuando se hizo presente el otro tropezón, que no por esperado dejó de convertirse en un serio contratiempo. La gringa decidió divorciarse del gringo. Dirán ustedes que la vida privada del hombre no era de nuestra incumbencia. Puede que tengan razón, pero aún respetando la decisión y más todavía los motivos que la pareja haya tenido para disolverse, lo cierto es que como consecuencia de dicha decisión, un rico patrimonio cultural de la nación mexicana quedó a la deriva y corrió el peligro de desintegrarse. Especialmente cuando la disputa fue resuelta por una jueza afroamericana de San Rafael, California, quien sentenció que la colección de libros debería dividirse y entregarse una mitad a cada una de las partes. He entrado en ciertos detalles sobre el género y la filiación étnica de la letrada, no porque a mí y a mis amigos del grupo nos importara mayor cosa, pero estábamos seguros de que esa decisión, sí incidió en esa decisión el hecho de que el doctor Michael W. Mates siempre hizo ostentación pública de su machismo y de su racismo, lo cual estaba incluso claramente registrado en su expediente por un incidente que tuvo con la policía del mismo condado a resultas de haber bebido alcohol en exceso y manejado su coche de manera por demás indebida. De otro modo, no se explica que una biblioteca formada por el dicho historiador desde muchísimo antes de contraer nupcias con quien estaba dejando de ser su séptima esposa, sufriera un trato tan poco justo, incluso contra la expectativa y opinión de varios jurisconsultos norteamericanos y mexicanos de prestigio, a quienes se les pidió su opinión. En fin, si se habían separado, se habían casado por separación de bienes, pues la señora no tenía mucho que ver, pero en fin, esos son enredos. El tiempo pasaba y la tensión crecía, hasta que logré encararme con la dicha juez, quien además era gorda y fea. Dice algún malvado que le hice ojitos. No es cierto, me están levantando falsos. Y mediante la referencia al famoso juicio de Salomón sobre la posesión de un hijo, la convencí de que partir la biblioteca por la mitad era un verdadero crimen. Su honorable no resistió el reto que le puse cuando le pregunté si en un juzgado de un país tan importante como el suyo no había nadie capaz de saber cuánto valían los libros. La respuesta para taparme la boca fue traer un valuador adscrito al juzgado para que hiciera el cálculo. Acostumbrado el hombre aquel a tasar refrigeradores, televisores, vajillas, coches y demás, se vio perdido ante tantos libros, muchos de los cuales tenían restos de polilla con algunas roturas, eran muy viejos y para colmo, en su inmensa mayoría, estaban en un idioma subdesarrollado y de gente ignorante, como es el caso del español. Creo que el hombre incluso debe haberse sentido que exageraba cuando dio el veredicto que resultó grato a la juez, $300,000. En aquel entonces estaba a 3 pesos el dólar, pero bueno, cómo hacer algo de lana. Lo que en realidad era menos del 10% de su valor real. Pero de cualquier manera, había que pagarle la mitad a la gringa al contado. Estábamos hablando del año de 1995, en plena crisis, por causa del llamado error de diciembre de 1994, aunque en realidad la razón había sido la desastrosa y corrupta política económica de Carlos Salinas de Gortari. El préstamo, para pagar la mitad que debía conseguirse con gran rapidez, se obtuvo del gobierno del Estado. Vale reconocer la aquiescencia del gobernador y sobre todo la colaboración muy bien armada de José Levy, quien entonces se estrenaba como secretario de Finanzas. Él estaba consciente tanto de la importancia que podía llegar a tener el colegio como del gran valor de repatriar tales libros. Vale reconocer que el cheque salió muy rápido, pero también que la deuda adquirida fue pagada después con bastante celeridad gracias a generosos donantes cuyos nombres se encuentran actualmente en un muro de la dicha biblioteca. Espero que todavía estén ahí. Entre otras circunstancias, entre otras cuestiones, vale recordar la comelitona a la que don Jorge Dip, un empresario singular, convidó en su casa específicamente para conseguir aportaciones. El hombre resultó un verdadero benefactor del colegio
y de su biblioteca, lo mismo que otro empresario llamado Carlos Rabinovich, por motivos similares. Se agregaron a la relación de colaboradores los nombres de algunas personas que no dieron dinero, mas prestaron gratuitamente servicios de gran utilidad. En el ínterin y en previsión de cualquier desistimiento, Mates tuvo la feliz idea de llevarse todos sus libros a una modesta vivienda que tenía cerca del más desangelado lugar del ya por sí desangelado Texas. Bueno, ahora agarra cierta fama, ¿no? Ahí matan niños con una elegancia. No carecía de sentido la maniobra, dado que al consumarse el divorcio, en su casa de Sonoma, quedó solamente como propietario de la mitad. De su casa de Sonoma, quedó como propietario de la mitad. En consecuencia, sacar los libros de ahí podría eventualmente haberse complicado mucho. El lugar de Texas, de gran fama y prestigio, como lo verán enseguida, se llama Plainview. Ahí lo conoce. A medio camino entre Lubbock y Amarillo. Como alguien dijo, se halla en medio camino de ninguna parte a ninguna parte. Hasta allá fue a dar, en pos de los libros, un tráiler capaz de cargar 20 toneladas que fue proporcionado gratuitamente por el benemérito señor Sergio Carlos León Aranda, dueño de Transportes León S.A., con sede en la ciudad de este mismo nombre. Se trataba de un camión con caja refrigerada que solía llevar con frescura, pequeños jitomates de Jalisco a Texas. Como sabemos, dicho estado de la Unión Americana es bastante grande y su destino estaba muy lejos de ahí, pero el hombre no le arredró la distancia y una buena mañana su vehículo se hizo presente en el lugar y entre el chofer, mexicano claro, un servidor, bastante más joven entonces, y un escuálido tameme gringo, con grandes ansias de darse un buen pasón con lo que se le pagó por su pobre ayuda, metimos todos los libros en el refrigerador aquel, apagado desde luego. La propina del Pacheco tejano fue uno de los pocos gastos que me significó el traslado, además de los viáticos y boletos, por lo que hace al chofer se negó a aceptar al terminar la carga más que un emparedado y un vaso de agua. Luego se pagarían las casetas mexicanas, nada más. El resto lo asumió generosamente el señor León. A fin de cuentas, la carga ascendió a 19 toneladas y media. En este caso resultó una verdadera suerte que no fueron de mayor peso, pues en aquellas carreteras de Estados Unidos ninguna caja de tráiler debe acarrear más de 20,000 kilogramos. Luego vino el viaje largo por carretera hasta McAllen, por donde pasó el río Bravo. Fue sorprendente la gran solidaridad del personal aduanero, gracias en parte a que había sido previamente advertido por el licenciado Luis Manuel Gutiérrez Levy, el director general de aduanas, entonces, jalisciense por cierto, y solidario también con la operación. Todo estaba muy bien arreglado, hasta el hecho de que el semáforo aduanero se pondría irremisiblemente en color verde al apretar el consabido botón. Por cierto que el miserable director de la aduana, cuando apreté el botón y salió en verde, dije, vuélvale a apretar porque no lo vi. Y venga, fue atrás. Y si ahora sale rojo, bajar todos estos libros de aquí. Lo volvió a apretar, no, volvió a salir verde. Y me confesó que salía rojo cuando él quería, nada más. Lo que no estaba establecido con anterioridad es que al arrancar el camión y comenzar a salir hacia el exterior, o sea, entrar, todo el personal que estaba en el inmueble le hizo valla y lo aplaudió, como si fuera una selección nacional que regresara triunfante del extranjero. Incluso no faltaron los gritos de ¡Viva México!, coreados por toda la concurrencia. He aquí lo que manifestó uno de los vistas con una visión, si se quiere, primaria, pero en aquellos momentos de gran valor sentimental. Esta repatriación es un triunfo de la patria. Luego, una buena parte del personal, sin ponerse previamente de acuerdo, empezó a cantar aquello de mexicanos al grito de guerra. Era el atardecer del viernes 8 de diciembre de 1995,
cuando los libros pasaron sin novedad la frontera de Reynosa, Tamaulipas. Fue un momento de inmensa emoción para mí. Por fin, después de tantos años de acariciar la idea, ahora sí estaba asegurada para Jalisco una de las repatriaciones culturales más importantes de toda la historia de México. La operación se había hecho de manera directa, sin aspavientos, pero a fin de cuentas muy eficiente. Los principales autores, Dau, Cuellar del Valle, Gómez Vázquez y este servidor, el llamado Grupo Sutro, de muy feliz memoria. Vale considerar que también se contó con el respaldo moral que implicaron las importantes manifestaciones a favor de la empresa de parte del ingeniero Edmundo Aviña Levy y del licenciado Claudio Jiménez Vizcarra. Lógico que cuando yo hablaba de la biblioteca, pues tampoco estaban, algunos veían con cierto recelo, que no exagerara yo la nota y todo eso. En fin, tanto Claudio como Edmundo se solidarizaron con mi idea. Además, claro, cabe destacar al citado director y todo el personal de la aduana de Reynosa, además del licenciado Gutiérrez Levy. Asimismo, vale contar con mucho gusto al gerente del Hotel Holiday Inn Mission de McAllen. Era este un mexicano que también se entusiasmó cuando supo del cometido y facilitó sin costo alguno su vehículo particular con todo y chofer para hacer los necesarios desplazamientos hasta la mera frontera para prevenir la llegada del camión y hasta nos hizo un descuento especial por dormir ahí. Cosa curiosa, no me puedo aguantar el comentario, el único renuente cuya puerta se tocó inútilmente fue el cónsul de México en McAllen, de apellidos Ru López, quien se negó sistemáticamente a todo lo poco que se le solicitó. Con una modestísima señal pintada con un gis blanco que pusieron los aduaneros en la puerta roja de la cabina, garantizaron que el vehículo transitaría sin novedad ni interrupción de autoridad alguna. En estas condiciones partió el camión a su destino. Al cruzar la frontera de regreso a McAllen, donde tomaríamos el avión al día siguiente, estaba henchido de satisfacción, pero no tenía con quién explayarme, pues me acompañaba solamente el tal Mates, y como que no me parecía muy, ya te fregué. Y además disponía de una mínima carga en el teléfono celular, ya estaba en las últimas, de manera que solo hizo una breve llamada a mi hijo, a quien con voz entrecortada, creo que con fuerte llanto casi, le dije todo y nada. Las armas de nuestra república se han cubierto de gloria. Él entendió perfectamente y pasó la fausta información de inmediato a Dau y compañía. Cuando entró el camión al valle de Atemajac, una patrulla de tránsito esperaba ya el enorme vehículo para guiarlo por las arterias más adecuadas hasta el Colegio de Jalisco, en esta calle de 5 de Mayo, en la cabecera municipal de Zapopan. Era la caída de la tarde de aquel 9 de diciembre de 1995. No obstante ser sábado, todo el personal del colegio se había concentrado voluntariamente para recibir la apreciada carga. Los más incluso habían traído familiares de todas las edades. De esta manera, si en Plainview se necesitaron más de 15 horas para cargar el camión aquel de bote en bote, en Zapopan la operación contraria se hizo en menos de 20 minutos. Los libros y un servidor sintieron en carne propia la infinita ventaja de estar en su propia casa y fueron alojados de momento mientras se construía la biblioteca justamente en el local en que nos encontramos. Finalmente, con orgullo nacional, pero al modo de los rancheros de Jalisco, podemos decir que la biblioteca del colegio aquí está para quien quiera algo de ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que cada vez que escucho su historia me pone francamente muy emocionado y me entusiasma la posibilidad de seguir construyendo historia. Y quiero decirles que
para cerrar esta amena charla que nos ha obsequiado el doctor, con la colaboración del personal de bibliotecas y del área de comunicación, hemos preparado un pequeño video. Bueno, es mucho decir, porque la verdad es que es gracias a la labor y al entusiasmo del personal. Y quiero cederle el uso de la voz en este momento a la secretaria general para que nos introduzca este breve video. Gracias, presidente. Gracias, doctor Muriá, por compartirnos de viva voz esta historia. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de ilustrar este relato del doctor con imágenes históricas y algunos episodios de la biblioteca y de su historia en estos 25 años. Si por favor podemos correr el video. Muchísimas gracias, Ichel. Y bueno, para cerrar esta charla, no podíamos hacerlo de una mejor manera más que como tradicionalmente se ha venido haciendo y que fue una costumbre impuesta también por el doctor José María Muriá y que hemos recuperado con muchísimo entusiasmo, y que es invitarlos a seguir charlando con el doctor sobre estas anécdotas de la biblioteca, y por supuesto compartirles también de los planes futuros que tenemos con ella, pero que lo hagamos en compañía, digamos, de un buen tequila. Espero que hayamos atinado al buen tequila que degusta el doctor Muriá, junto con unos buenos tacos, como se acostumbraba y se acostumbra en esta institución. Muchísimas gracias a todos por su presencia y espero nos puedan acompañar en esta pequeña degustación que hemos preparado. Muy buenas noches.